Vamos a ver ahora lo que es sistema vestibular, ¿sí? Antes de empezar a hablar del sentido vestibular, hace un ratito les hablaba yo de los sentidos químicos, que dentro de los sentidos químicos tenemos el gusto y el olfato. Ahora vamos a hablar de dos de los tres sentidos físicos. ¿Cuáles son los sentidos físicos? La audición, la visión y el equilibrio. En esta primera parte vamos a empezar con lo que es el equilibrio, ¿sí? Y una pequeña parte que es la que a mí más me gusta y lo que hago siempre. Para empezar vamos a hablar del oído. El oído, sí, es un órgano que ahora vamos a ir viendo en la segunda parte, mucho mejor la función que más conocen todos, que es la de la audición, pero participa en otra gran actividad que es poco conocida, que tiene que ver con el equilibrio, si son pocas las personas que saben que intervienen en esta función. ¿Cómo lo hace o gracias a qué? Primero tenemos que aclarar diferentes conceptos. Hasta ahora en todo lo que estuvimos hablando de la materia o en la unidad 1 de generalidades, siempre hablamos de equilibrio o homeostasis, hablamos de concentraciones iónicas que estén en equilibrio de un lado y otro de la membrana, que es totalmente distinto al concepto de equilibrio que apuntamos acá, que tiene que ver con la posición del cuerpo y sus segmentos en el espacio, ¿sí? Y poder mantener una posición. Cuando hablamos de equilibrio en este sentido, este equilibrio es como si fuera esto que ven acá, una banqueta de 3 patas, ¿sí? En la que el equilibrio, una de sus patas es la vista, otra es la propiocepción y otra es el oído, la parte vestibular que vamos a ver ahora. Claramente esto nos hace pensar que una persona con un problema visual que tiene una cirugía y tiene que estar con los ojos tapados varios días, va a tener alterado su equilibrio. ¿Por qué? Porque esa parte de la banqueta se la estamos anulando. Si yo a ustedes ahora les hago que se ven en los ojos y salgan caminando, su equilibrio no va a estar perfecto. Propiocepción. Pensemos en un paciente con diabetes y que tiene una neuropatía diabética y que tiene alterada la sensibilidad de sus pies. Esa persona está parada y no siente la planta de los pies, ¿sí? Con lo cual su equilibrio está alterado. Y la parte vestibular del oído que trabaja en el equilibrio. Si tengo una afección vestibular, esta pata de esta banqueta se altera y voy a tener trastornos del equilibrio. Ni hablar cuando fallan dos de estas situaciones, ¿sí? Ejemplo concreto, en las personas añosas, ¿sí? En los gerontes, todos los reflejos empiezan a alterarse y están disminuidos. La percepción, propiocepción, la visión y la audición no están al 100%. Imagínense precisamente un geronte que se levanta de noche a oscuras para ir al baño. Se levanta a oscuras desde lo que es visión, por más que yo tenga los ojos abiertos. Si estoy a oscuro, el sentido está anulado, ¿sí? La propiocepción en una persona mayor no es lo mismo que en una persona de la edad de ustedes o de mi edad. Y imagínense si a su vez es sordo y tiene problemas en el oído. Seguramente ese adulto mayor se va a caer exponiéndose gravemente a una fractura de cadera, por ejemplo. Y así con todos los trastornos que se les ocurra que lo podamos, que pueda alterar una de estas tres cosas, va a alterar el equilibrio. Entonces, el equilibrio depende de células ciliadas que están en el aparato vestibular. Como todo sentido especial, son receptores no neurales, ¿sí? Y que van a responder a qué cosas los estimulan. Acá no lo estimula un receptor, una sustancia odorífera, una partícula de un gusto. Lo estimulan movimientos. ¿Qué movimientos son? Las aceleraciones lineales, que son movimientos en vertical y movimientos en horizontal, ¿sí? Es el típico, la típica sensación cuando uno sube un ascensor, cuando arranca y frena. Eso es una aceleración lineal que está persiguiendo nuestro sistema vestibular. Y después tenemos las rotaciones que van a ser sensadas en varios ángulos. En lugar de ondas sonoras, que es lo que percibe la parte auditiva, que vamos a ver en la próxima clase, en la próxima sección, acá lo que se sensa es la gravedad y la aceleración que mueve esos cilios, que están también dentro del oído. Sistema vestibular. Acá tenemos, sí, el oído, no me acuerdo si en esta parte o en la parte anterior, les voy a mostrar todas las partes en las que se divide. En el oído interno tenemos esto. Adelante está la cóclea, ¿sí? Que forma el caracol. Esta es la parte auditiva,
¿sí? Y esta es la parte posterior, que es la parte vestibular. Esta parte vestibular, como ustedes pueden ver acá, tiene una mácula, que es todo esto, que se compone de un sáculo y un utrículo. El sáculo tiene una posición vertical y el utrículo horizontal. Y estos tres canales semicirculares, el horizontal, el posterior y el superior. Cada uno de estos canales va a censar movimientos angulares distintos en distintos planos. Este utrículo y sáculo son los que van a censar los movimientos o las aceleraciones lineales. Bien. ¿Cómo? Deflexionando, moviendo estas células ciliadas. Acá simplemente para que vean un poquito más ampliado los canales del sistema vestibular, ¿sí? Estos canales se disponen, el horizontal, ¿sí? Si hacemos de cuenta que estos son los canales que tienen una ampollita, como ven acá, terminan en una dilatación. Mi pulgar es la ampolla, el canal posterior tendría esta disposición, después tenemos el vertical y el horizontal, ¿sí? Cada uno va a censar planos movimientos distintos. El superior va a censar, sí, el movimiento de sí. El horizontal va a percibir los movimientos de no o la sacudida lateral, y el posterior va a censar este movimiento, ¿sí? El de derecha a izquierda o no. ¿Bien? Esto para que vean la disposición, se dice que los conductos semicirculares son coplanares, ¿sí? Antes de empezar con el coplanar, fíjense acá esto que les decía yo del horizontal, que tiene una disposición, no está derechito, sino que tiene una disposición de 30 grados con la horizontal. Y los canales son coplanares. ¿Qué quiere decir que son coplanares? Por ejemplo, acá tenemos el conducto semicircular izquierdo y acá el conducto semicircular derecho. Fíjense que este canal, ¿sí?, se prolonga o sigue la misma línea que este. Son coplanares. Si bien están desfasados, si yo junto esa línea, están exactamente en la misma. Es decir, que el posterior de un lado con el anterior del otro censan el mismo movimiento, pero en diferentes partes del cuerpo. Bien. Cilias. ¿Dónde están estas cilias? En los canales semicirculares era uno. ¿Dónde más específicamente? En la ampolla. Yo les dije que tenía una pequeña dilatación, ¿sí? En cada extremo del conducto semicircular. Tiene una cúpula, ¿sí?, adentro de este sistema hay endolinfa, y acá pueden ver las células ciliadas que están metidas, sus cilias, en esta cúpula. Esta cúpula está quietita. Cuando uno gira la cabeza, lo que hace esta cúpula es deflexionarse, moverse hacia un lado o hacia el otro. Al moverse esa cúpula, lo que va a hacer es que se deflexionen estos pelitos hacia un lado o hacia el otro. Según para qué lado se muevan, va a ser o estimular, ¿sí?, y decir estoy girando para un lado o estoy girando para el otro. Un ejemplo típico que creo que todos han hecho alguna vez de cómo funciona este sistema, no sé si han visto o han hecho esto que les decía, el típico juego del palo de la escoba, apoyarlo en la frente, girar, 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 y querer salir corriendo, y que siempre por fisiología van a salir para un lado y no pueden ir derecho. ¿Qué es lo que hacen en esa situación? Canales semicirculares perciben rotaciones. Cuando les dije que eran coplanares, posterior de este lado trabaja con anterior de este y viceversa. Cuando yo giro para aquel lado, el posterior de este lado aumenta su frecuencia de descarga y el anterior de este la baja. Entonces así mi cuerpo sabe que yo giré hacia este lado. Bien, cuando yo juego ese juego, ¿qué es lo que hago? Genero una falla vestibular transitoria. Estimulé tanto este sistema, ¿sí?, que momentáneamente apagué este oído y mi cuerpo percibe que estoy yendo derecho porque no tienen la información de acá porque lo apagué. Eso les dura unos segundos, ya salen corriendo unos segundos, se van chocando, cayendo todo y después empiezan a caminar derecho. Pero es por eso, ¿sí? Porque uno de los oídos está tan sobreexcitado y el otro tan polarizado y tan hiperpolarizado que no se estimula. Entonces mi cuerpo, ante esa contradicción de información, percibe que uno va como girando para ese lado por más que no lo esté haciendo. Bien, entonces acá esta imagen ampliada para que vean dónde están las ampollas. Utrículo y sáculo. El utrículo y sáculo les dije que estaban en la mácula, ¿sí?
Y los receptores son otolitos. Si se fijan, o tiene otolitos, perdón, no son los receptores los otolitos. Si se fijan, acá está de nuevo el receptor, que es la célula ciliada, que está inmersa en esta especie de gel similar a la cúpula de los canales semicirculares, pero tiene pegados otolitos o toconias. Estos cristales lo que hacen es dar peso, y al tener peso son sensibles ¿a qué? A la gravedad, ¿sí? Entonces, si esto está así vertical y tiene pegada piedritas, las piedritas ¿hacia dónde van a ir? Hacia abajo, van a estar traccionando hacia abajo todo el tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que, por ejemplo, yo haga la vertical y tiren para el otro lado, o hasta que me acueste. Esto es lo que hace cuando uno se sube al ascensor, esto de darnos cuenta de que estoy subiendo y bajando. Cuando empiezo a moverme, esto sube un poquito, estimula estos pelitos de acá, y yo me entero que me estoy desplazando. Lo mismo hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Así es como también percibimos que cuando estamos en un auto nos estamos moviendo a pesar desde que lo propioceptivo estamos quietos. ¿Bien? Entonces, todo este sistema está siendo lleno de endolinfa. Esto lo voy a ver un poco más ampliadito cuando veamos la parte auditiva en la próxima sección. La endolinfa se produce constantemente, drena en un saco venoso en la dura madre dentro del sistema nervioso central y resumen conductos semicirculares, perciben aceleraciones de rotación y los órganos otolíticos, utrículo y sáculo, aceleraciones lineales y más que nada la posición cefálica. Las células ciliadas funcionan igual que las de la cóclea, ¿sí? Esto lo vamos a ver entonces bien cuando veamos audición, pero funcionan exactamente igual. Según para dónde vaya el cilio, es si esa célula se despolariza o hiperpolariza, si la estimulo o la apago. Entonces, situaciones o equilibrios. El sistema vestibular informa sobre el movimiento y la posición del espacio, ¿sí?, de nuestro cuerpo. Tenemos un equilibrio estático y uno dinámico. El dinámico es el movimiento en el espacio. El estático tiene que ver, ¿sí?, con información que viene de otolitos y conductos semicirculares y los desplazamientos de la cabeza con respecto al cuerpo y el espacio. Esto por ahí para aclarar un poquito más de información. Cómo se percibe la rotación es lo que yo les decía, que están los cilios en las ampollas de las crestas de los conductos, con la deflexión del líquido. Esto es como tener una bolita en un vaso de agua. Yo giro el vaso, la bolita se va a mover en sentido inverso. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense acá, perdón, me quedo, como siempre, acomodo, corto los videos y después me quedan mal. Es como si fuera un pincel. Yo el pincel lo llevo hacia adelante, pero las cerdas van yendo hacia atrás. Lo mismo sucede con esto. Fíjense acá, la flecha de abajo es el lado hacia el que yo roto. Si yo roto hacia allá, mi endolinfa va hacia aquel lado y empuja la ampolla para aquel lado y va a llevar los cilios hacia ese lado. En cuanto al utrículo y el sáculo y la aceleración lineal, ¿cómo funcionan? Acá lo tienen perfecto. Tienen esquematizado el 1, ¿sí? Fíjense, cilios, el otolito, la gravedad está hacia abajo. Acá estaría estático. Cuando esta persona mueve su cabeza hacia atrás, fíjense cómo la gravedad afecta a este otolito, se intenta desplazar, no se va a desplazar porque está pegado a este gel, pero mueve estos cilios. Mover esos cilios hace que se despolaricen y se le informe a mi sistema nervioso central, no estoy más horizontal, estoy acostándome. ¿Bien? Y utrículo y sáculo están dispuestos en esta posición. ¿Para qué? Para siempre percibir lo mismo. Si cuando estoy parada, uno está así, sensando la gravedad, y el otro sensando lo horizontal, cuando yo me acuesto se invierten, pero siempre paso a sensar la misma información. El que sensa lo antero-posterior o las aceleraciones lineales horizontales, imagínense cómo tener una gelatina. Y si ustedes van caminando con esa gelatina, la gelatina, si bien va quieta, se corre un poquitito hacia atrás. Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Esas granas, esos otolitos que tiene esa gelatina, le dan ese peso para esta gelatina poder moverla y avisarle a mi cuerpo cuando camino hacia adelante, camino hacia atrás, para los costados, o estoy en un ascensor o subiendo una escalera. Bien. Acá esto es como ya un poco
porque me gusta el tema, todo lo que es el octavo par o el ramo vestibular, ¿sí? el par craneal vestibular y auditivo, tienen íntimas conexiones con cerebro, que es el que trabaja muchísimo regulando en lo que es el equilibrio. Y este sistema tiene muchísimas conexiones con articulaciones o propioceptores del cuello y con reflejos oculares. Acá tienen, sí, todo lo que estuvimos viendo dentro de esta clase, resaltado lo más importante de este segmento. Habíamos hablado de sentidos químicos, sentidos físicos, visión, audición y equilibrio. Recordemos entonces que el oído intervenía en dos sentidos, la audición, que depende totalmente del oído, y el equilibrio, que el oído, su parte vestibular, contribuía justo con la vista y la propiocepción para lograr este estado. Bien. Antes no les hablé, ahora por ahí vamos a aclarar un par de cosas de la anatomía, ¿sí? Este es un corte de un oído. El oído se divide en tres segmentos: oído externo, ¿sí? Oído medio y oído interno. ¿Qué es lo que delimita esas áreas? ¿Sí? El oído externo va desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica. El oído medio contiene los tres huesecitos, ¿sí? El martillo, el yunque y el estribo. Se comunica con la trompa de Eustaquio hacia la faringe y va de la membrana timpánica, ¿sí? Hasta lo que sería la ventana oval y la ventana redonda. Y el oído interno, que va de esta membrana oval y redonda y se encuentra inmerso, sí, dentro de el cráneo. Esta parte también está dentro del cráneo, pero esto es lo que contiene más que nada el caracol y la cóclea, el laberinto, la parte donde se procesa la información que aquí llegue. Esta parte tiene la función, ¿sí?, de recolectar o captar las ondas auditivas y traerlas hasta acá. Esas ondas lo que van a hacer es que vibre esta membrana, esta vibración se va a transmitir por estos tres huesos y va a traccionar esa vibración de este que es el estribo. El estribo entonces lo que va a hacer es tirar o apretar la ventana oval. Esto vamos a ver que se traduce en una vibración acá adentro que va a ser lo que permitamos que escuchemos los sonidos. Entonces, oído externo, ya les dije hasta dónde llega, oído medio también, y oído interno. Bien, sistema vestibular ya lo vimos, ¿sí? Acá están los órganos otolíticos, la mácula, perdón, con su trículo y sáculo, y los conductos semicirculares. A ver, bien. Acá para que les quede escrito dónde está la división de cada uno de los oídos, el externo, medio e interno. Bien. Y acá les dejo recalcado entonces vestibular, si el aparato vestibular trabajaba en el equilibrio conjuntamente con vista y propiocepción, y la cóclea, que es la que se encarga de procesar los sonidos. Fíjense, acá están los nervios que se van juntando sus dos ramos, el vestibular y el auditivo. ¿Qué es la audición? Entonces, la audición es la percepción del sonido. Es una energía que se transporta en forma de ondas sonoras. Ahora en la próxima filmina vamos a ver que estas ondas tienen valles y crestas, ¿sí? Pero el Silberto les da un ejemplo muy concreto. Les dice, si un árbol cae en el medio del bosque sin que nadie lo oiga, o en realidad la forma de decirlo correctamente, sin que haya nadie presente, ¿hace ruido ese árbol? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Bueno, los que dijeron que sí, lamento comentarles que no, que se equivocan. El árbol no hace ruido. El árbol cuando se cae lo que hace es generar ondas sonoras, ondas mecánicas. Pero si en ese sector no hay una persona o un animal con un sistema que pueda procesar y descodificar esas ondas sonoras y transformarlas en un sonido, el ruido no existe. ¿Sí? Necesitamos de un receptor para que el ruido exista. Bien, en realidad la onda se va a producir, pero no la va a percibir nadie. Bien, entonces, ondas sonoras que tienen picos, que son sectores donde el aire está comprimido, y los valles donde esas moléculas del aire están más separadas.
Para que lo entiendan, obviamente uno las ondas sonoras no las ve, pero sería analógico a o similar a cuando uno tira una piedra en un estanque de agua o en el río. Son las olitas, son las crestas y los valles. Bien. Entonces, estas crestas y valles, ¿sí? Se prolongan un tiempo, que es lo que va a durar el sonido, y lo cerquita que estén las ondas y los valles va a determinar la intensidad y la amplitud, que son cosas que vamos a ir viendo ahora. Entonces, nuestro sistema nervioso tiene que tener la capacidad de interpretar del sonido varias características y transformarla en algo que entendamos. Las características que tienen estas ondas son la frecuencia, la amplitud y la duración. La duración es tan sencillo, es como el tiempo que duran las ondas. En este caso es el tiempo que yo estoy hablando hasta la próxima pausa. Entonces, la duración de estas crestas y valles me va a dar el tiempo. ¿Bien? La amplitud, ¿sí? El volumen es una función de la amplitud, de lo alto de esas ondas, ¿sí? Si miramos acá, esto, ¿sí? Si esto está más chatito, me va a dar un volumen, si esto es más alto, me va a dar otro volumen, ¿sí? El volumen es nuestra interpretación de la intensidad de un sonido, ¿bien? Y se mide en decibeles. La frecuencia, ¿sí? La frecuencia de esa sonida, que la frecuencia, vuelvo a la filmina anterior, es cuántas de estas crestas y valles hay en, por ejemplo, acá 0,25 segundos. Acá tengo 3, 5. Si no estoy contando mal, me estoy con 1, 2, 5. Bien. Eso es una frecuencia. Si yo en estos 0,25 segundos pongo 20, ¿sí? Valles y crestas, es otra frecuencia. Eso que tiene que ver con el tono del sonido, que uno perciba un tono como agudo o como grave. Se mide en hertz y habitualmente va entre 20 y 20.000. Entonces, sonido, nuestro sistema tiene que interpretar todas estas cosas: duración, amplitud y frecuencia, y lo traduce en volumen, tono y el tiempo que dure el estímulo. Este es uno de los sentidos más complejos. ¿Por qué? Porque tiene que hacer muchas traducciones. Primero les vengo diciendo que el sonido es una onda mecánica que se propaga en el aire. Estas ondas mecánicas tienen que traducirse a ondas líquidas dentro de la cóclea. Esas ondas líquidas después son traducidas a señales químicas que son percibidas por las células ciliadas, que yo les dije que eran los receptores en sistema vestibular, al igual que el auditivo. Y esas células ciliadas, esas señales químicas, las terminan traduciendo, convirtiendo en potenciales de acción. Fíjense la cantidad de procesos que tiene que hacer este sistema y que cualquiera claramente puede fallar. Entonces, lo primero es la transducción. Las ondas sonoras golpean el tímpano y lo transforman en una vibración, ¿sí? Esto es la misma imagen de recién, hace un ratito, esa imagen del cráneo con el diapasón y los valles y las crestas que crean las ondas sonoras. Estas ondas sonoras son recolectadas por el pabellón auricular, van a ingresar por el mismo y van a impactar acá la membrana timpánica. Esta membrana timpánica con el sonido lo que va a hacer es vibrar. Estas ondas sonoras entonces se transforman en algo mecánico. ¿Qué hacen? Hacen vibrar el tímpano. El tímpano está unido al yunque y hace vibrar los otros dos huesecitos. Entonces, la energía de las ondas sonoras se transforma o se transmite, a los tres huesos del oído medio, los cuales van a vibrar. Esta vibración de los huesecillos del oído medio va a tener la segunda transducción, ¿sí? ¿Cuál es? Que el estribo está unido a la membrana oval. Acá lo ven, ¿sí? Está unido a la membrana oval. Esta vibración de este estímulo, de este, estribo, ¿qué hace? Acá adentro hay todo líquido. Va a hacer que ese líquido empiece a generar ondas dentro de la cóclea. Ahí tenemos la tercera transducción. Las ondas del líquido empujan estructuras flexibles que hay dentro del conducto coclear, que ahora las vamos a ver. Esto hace que se muevan las células ciliadas y liberen las neurotransmisores. Ya les voy a mostrar en unas filminas más adelante que acá adentro está el órgano receptor, el órgano de Corti con la membrana tectórica. Esta vibración del líquido hace que las células ciliadas se muevan para un lado o para el otro y se despolaricen o no y envíen el potencial de acción para que se procese ese sonido. La cuarta transducción, el neurotransmisor que libera esta célula ciliada va a crear un potencial de acción que va a ir por el nervio coclear auditivo hasta cerebro.
Bien, toda esta energía que entró por esta membrana va a venir por acá, viene por acá y se va a disipar ¿por dónde? Por esto que es la ventana redonda, vuelve a salir esta vibración, ¿sí? Si esta no estuviera de salida, esta cavidad quedaría resonando mucho más tiempo y se nos haría complejo procesar los sonidos como lo hacemos con normalidad. Bien, cóclea. Fíjense en el caracol, está enrolladito, en la imagen anterior lo veían como estirado. En un corte transversal se ven estos tres conductos, que son esto que vemos acá, ¿sí? Lo rosado, lo celeste y lo rosado. Bien. Acá lo volvemos a estirar. Y la cóclea tiene diferentes partes según si están arriba o abajo, si es por donde entra la vibración o dónde va a salir. La ventana oval, que era la que está unida al yunque, que empieza a hacer vibrar todo esto, está unida con este que es el conducto vestibular. Este conducto vestibular se une por el licotrema con el conducto timpánico, que es por donde va a terminar saliendo la vibración, por la ventana redonda. Y en el medio tenemos el conducto coclear, ¿sí? Que tiene a su vez acá abajo el órgano de Corti, que es donde están las células receptoras. Esto contiene líquido, esa líquida se llama perilinfa o endolinfa, según en qué parte está. Esta linfa está en constante producción, ¿sí? Se produce constantemente en cierto volumen y también tiene cierta reabsorción normal. Cuando esta producción o reabsorción se altera, empiezan a haber patologías como por ejemplo el síndrome de Meniere. A ver, continuamos. Vamos a ver. Bien, perfecto. Esta imagen. Tenemos entonces cóclea enrollada. Acá se le cortó un segmento para que vean si el conducto timpánico, vestibular. Y acá lo tenemos ampliado. ¿Qué pasó acá? Acá lo ven así porque se les drenó la endolinfa y la perilinfa. Por este entran las vibraciones, por este salen estas vibraciones y acá van a ver que mueve esta placa tectórica y acá están las células ciliadas que con el movimiento de esta placa va a mover los cilios y las va a despolarizar o hiperpolarizar. Vamos a ver lo más grande. Es esto, ¿sí? Acá viene una onda, una vibración. Esta vibración hace temblar esta membrana tectórica y en este caso, por ejemplo, hace que vaya hacia aquel lado, haciendo que los cilios se deflexionen los más chiquitos sobre el más grande. Eso genera un estímulo en esa célula receptora, lo que va a desencadenar un potencial de acción. Estas células son células muy sensibles que con cambios de presión en este líquido, endolinfa y perilinfa se van dañando, que los sonidos muy fuertes las van dañando y son un tipo de células que no se recuperan, por eso la audición, una vez perdida, está perdida para siempre. Bien, las células ciliadas entonces son células receptoras no neuronales, como todos los sentidos especiales, esa era la característica de ser especial. Cada una, imagínense, cada una de estas celulitas tiene entre 50 y 100 cilios, ¿sí? Como pelitos, son varios fidosdidos, ¿sí? Y estos, como hilar más finito, el más grande se llama esterocilios y los demás se llaman sinocilios. Bien, ¿cómo funciona esto? Estos cilios están unidos unos con otros por puentes proteicos. Acá tenemos una célula en estado de reposo que, como pueden ver, tiene una descarga tónica, es decir, este sistema está descargando siempre. Esta descarga tónica va a aumentar según se aumente o se disminuya ese estímulo. Cuando la membrana tectórica tira para este lado, es decir, que los cilios más chiquititos van hacia el grande, se estimula esta célula, se excita, se abren los puentes proteicos y hace que se libere más neurotransmisor hacia el nervio auditivo. Cuando la membrana tectórica va en el sentido contrario, es decir, que el cilio más grande se repliega hacia los más pequeños, se inhiben estos puentes proteicos hiperpolarizando esta célula. Fíjense que acá deja de haber neurotransmisor, ¿sí? Vamos a interpretar qué sucede acá. Esto está descargando siempre, menos 30 milivolts es el potencial de reposo, ¿sí? Esto es un estado basal. Acá en lo negro se aplica un estímulo. Se despolariza esta célula, se liberan los neurotransmisores. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que dura el estímulo. Fíjense que acá lo tienen. El estímulo se va haciendo más suave o restituyéndose a la normal, se vuelve a los menos 30
Y acá el estímulo se hizo más espaciado de lo que sería habitual, se hiperpolariza esa célula. Entonces, en reposo el 10% de los canales iónicos están abiertos, es por esto que les decía que son un receptor tónico, ¿sí? Hay muy poco neurotransmisor, ¿sí? El potencial de esa reposa, de esa neurona, está en reposo, en menos 30 milivolts, pero hay una acción neuronal, ¿sí? Que va descargando, informando tónicamente siempre. ¿Por qué? Porque acá se dispara neurotransmisor, entonces hay potenciales de acción en la neurona. En la excitación aumenta la frecuencia del potencial de acción de la neurona, ¿sí? Se despolariza y fíjense cómo empieza el estímulo. Acá el sonido dura siempre y acá son los potenciales. Se hacen mucho más seguiditos los potenciales que aparecen en la neurona de esta vía. Cuando esto se aplaca, sentido contrario hay hiperpolarización. Fíjense, el potencial de acción se hace mucho más espaciado. Muy esquemáticamente esto es audición, ¿sí? Son procesos muy complejos, muy difíciles de entender y a su vez el sonido tiene la propiedad de que también se procesa en simultáneo por los oídos izquierdo y derecho y esta información se integra al unísono en el sistema nervioso central, la corteza auditiva. Pero nuestra cóclea tiene además la capacidad, según los milisegundos o la diferencia con la que ingresa el sonido a los oídos, de determinar si un sonido viene de izquierda, derecha, de atrás o del frente.